Bendiciones, buenos días para todos los que están ahí conectados. El Señor los continúe bendiciendo. Amada iglesia que se está conectando ahí, le va a llegar un link. Así que usted bendiga esta casa compartiendo el link para todos los que estamos aquí. Ahí le va a llegar un link. Los que nos siguen en la página de transformación, el León de la tribu de Judá, Villavicencio. Así que usted va a encontrar ahí y ahí le va a mandar un link, y ese link usted se lo va a compartir a otro. Esa es la manera como nos va a bendecir. Esa es una de las maneras como usted puede bendecir el ministerio, dándole un me gusta a las prédicas. Pero también vaya al canal de YouTube Pastor Henry Ríos 276. Ahí usted va a encontrar todas las otras prédicas y esta prédica va a quedar ahí. Amén. Así que usted también vaya y apóyenos allá. Suscríbase al canal de YouTube y dele un me gusta para que podamos seguir creciendo sobre este tiempo poderoso. Amén. Así que vamos a trabajar. ¿Cuántos en esta mañana vienen a recibir una palabra? Yo vengo a recibir una palabra. Yo vengo a decirle al Señor que yo no vengo a quedarme pensando si lo que va a ser soltado es para mí o no es para mí. Amén. Así que yo declaro, Señor, que ahora mismo, Padre Santo, esta palabra no va a ser soltada para una tierra no fértil, Señor. Esta palabra va a ser soltada, Señor, para una tierra fértil. Yo no sé quién puede decir amén. Porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos estar prestos y apercibidos para todo tiempo, en todo momento y en cada lugar. Amén. Así que, amada iglesia, el título de la prédica del día de hoy es el siguiente. Escuche, el título es El poder del molde de la justicia. Diga conmigo, iglesia, el poder, no los oigo, el poder del molde de la justicia. El poder del molde de la justicia. Amén. Ese es el título de esta mañana. Escríbalo hoy a usted que está conectado. Dígale, el poder del molde de la justicia. Diga conmigo, iglesia, yo quiero ese molde. Yo quiero entrar en ese molde. Amén. Así que, amada iglesia, quiero decirles que Moisés fue un libertador nato. Desde niño mostró sensibilidad hacia los pobres y oprimidos. Recordemos cuando defendió, o podemos acordarnos cuando él defendió a un hebreo y terminó matando a ese soldado egipcio. Amén. ¿Dónde está eso, pastor? Éxodo 2, los versos 11 y 12. Eso nos lleva a entender que Moisés no era un hombre malo, ¿cierto? Pero aún alguien con llamado de Dios puede brotar, o le puede brotar, diga conmigo, le puede brotar injusticia en su corazón. Claro que sí. Alguien puede tener un llamado, alguien puede ser llamado, pero esa persona le puede llegar a brotar injusticia de su corazón. Claro que sí. Amén. Esto nos revela que no hay profeta, no hay hijo de Dios. Esto nos trae esa revelación que no hay profeta, ni hombre, ni mujer llamado por Dios que no deba confrontar la realidad de la injusticia dentro de sí mismo. Diga conmigo, de sí mismo. Amén. Así que para tú juzgar, para tú levantarse como juez, para tener autoridad, necesitas enfrentar la injusticia que haya dentro de ti. Amén. Eso te va a dar autoridad. Gracias por ese amén. Entonces, Espíritu Santo, guíanos a través de esta palabra, Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos muestra que delante de nosotros está el molde. Él nos está mostrando que delante de nosotros hay un molde, el molde de la justicia de Dios. Ese es el molde, molde. Como cuando usted fabrica, cuando usted diseña, usted corta la tela con un molde, ¿cierto? Y saca de ese molde, ¿cierto? Así que esta mañana el Espíritu Santo nos está mostrando que delante de nosotros está un molde, el molde de la justicia de Dios. ¿Para qué? Para cumplir el propósito eterno. Debemos acomodarnos a ese molde y dejar que nos forme. ¿Debemos a qué? Debemos conformarnos, acomodarnos a ese molde y dejar que nos forme. Amén. Y quiero enseñar sobre esto, y lo que voy a comenzar a soltar, quiero enseñar sobre 8 cosas fundamentales. Voy a tomar 8 puntos. 8 puntos donde me voy a mover predicando, profetizando y estableciendo esta palabra. Así que yo quiero que usted en esta mañana se active. Yo no vengo, vuelvo y se lo repito, a animarlo. Yo vengo a profetizar, vengo a predicarle, vengo a soltarle una palabra. Amén. Así como yo le decía a mi esposa, en algún tiempo yo estaba allí sentado, yo le decía, yo estoy allá concentrado. ¿Qué se está soltando? Amén. Eso es parte de la honra.
Amén. Lo primero que quiero hablar de esas 8 cosas fundamentales para que entendamos el molde de la justicia de Dios. Lo primero que quiero hablar en esta mañana es el molde es la justicia de Dios. Eso voy a hablar primeramente. ¿Por qué? Porque la escritura o la palabra de Dios declara lo que dice en Mateo 6:33. Mire lo que dice la palabra de Mateo 6:33. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Y todas estas cosas os serán añadidas. Oh, pastor, hemos escuchado muchas prédicas. Amén. ¿Me entiende? Pero usted tiene que entender el poder de esta palabra de Mateo 6:33. Aquí Jesús no dice busquen el reino y después la justicia. No está diciendo eso. Ahí el Señor Jesús no está diciendo busquen el reino y después la justicia, sino que nos revela que el reino y la justicia son inseparables. Diga conmigo, el reino y la justicia son inseparables. Amén. Entonces, el molde del reino es la justicia y no se puede vivir el reino sin entrar en ese molde. Pare de contar. No se puede vivir el reino sin entrar en ese molde. Amén. Un molde define la forma de lo que se está formando, ¿cierto? El molde define la forma de lo que se está formando. Amén. Así como el barro no define la vasija, sino las manos del alfarero, como dice Jeremías 18:6, ¿cierto? No es el barro el que le da la forma a la vasija, ¿cierto? Es que es las manos que moldean, ¿cierto? Es el que le está dando el molde. Así también nosotros necesitamos entender. Así también nosotros necesitamos entender que cuando estamos en ese molde, nosotros no moldeamos el molde, sino que el molde me moldea. Amén. Por eso le digo, es imposible que usted entrar y vivir en el reino de Dios sin que usted se ajuste al molde de la justicia. Es imposible. Por eso hay cosas que Dios muchas veces nos dice: no me vengas a defender lo indefendible. ¿Aló? Cuando uno como padre quiere defender de los hijos lo indefendible, ¿cómo tú defiendes eso? ¿Cómo yo defendería algo mal hecho de un hijo mío frente a Dios? ¿Aló? Mucho silencio. ¿Por qué? Porque yo necesito entender que el molde debe moldearme, no yo moldear al molde. Amén. Por eso quiero que usted entienda esto. Son las manos del alfarero, como dice Jeremías. Y así tampoco tú defines la justicia. Es la justicia de Dios la que te define a ti. Diga conmigo, es la justicia de Dios la que me define. Tú no puedes definir la justicia de Dios. Amén. No sé si la están agarrando. Para poder cumplir el propósito necesito que la justicia de Dios me defina a mí. ¿Aló? ¿Me están entendiendo? ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito. Escuche lo que le voy a decir. Dios no se acomoda a nosotros. Somos nosotros los que debemos acomodarnos a su molde. Amén. La predicación no se moldea para el pueblo se moldea para lo predicado, para lo establecido. ¿Estamos entendiendo? Gracias por ese amén. Entonces, amada iglesia, cuando un profeta lo hace, debe hacerlo, por ejemplo, cuando el profeta Isaías vio al Señor alto y sublime sentado sobre su trono. ¿A dónde está eso, pastor? Isaías 6:1. Su reacción fue reconocer que estaba contaminado porque sus labios eran inmundos. En otras palabras, se dio cuenta de que no encajaba en el molde de la justicia celestial. Fue necesario que un ángel tomara un carbón encendido para purificarlo. ¿Para qué? Para purificarlo. Amada iglesia, esta palabra está siendo soltada con peso. 5, 6 y 7. Nosotros vamos a ir a reclamar un botín. Y nosotros necesitamos entender que yo no puedo entrar con labios inmundos. Yo necesito entender que esta casa va a llegar como los 37 de David. Yo no necesito bajas, yo necesito gente preparada.
Amén. Nosotros necesitamos entender esto. Y esto nos muestra que cada encuentro con la gloria de Dios es un encuentro con el molde de su justicia. Cada vez que yo tengo un encuentro con la gloria de Dios, es un encuentro del molde de su justicia. Yo necesito moldearme a lo que Dios me está diciendo. Yo no le puedo decir a Dios que Él se debe a moldear a mí. Yo soy el que me debo moldear a Él, a su justicia. Amén. Además, entre más rápido nos rindamos al molde, más rápido avanzaremos en el propósito. Pero entre más resistamos, más nos retrasaremos en el plan eterno. Y escuche lo que le voy a soltar. El desierto de Israel de 40 años fue una escuela de moldeamiento. Diga conmigo, moldeamiento. ¿Habló? Dios nos los llevó por el camino más corto porque primero debían ser moldeados en su justicia. Éxodo 13, 17 y 18. Hay lugares donde tú estás, hay situaciones que la iglesia puede estar pasando, el hermano, la hermana, que está siendo moldeado. Amén. Está siendo moldeado ese carácter. Gracias por ese amén. Oh Espíritu Santo. Por eso, amada iglesia, este molde no es una opción, sino una urgencia espiritual. El Señor me ponía esta palabra y me decía: esto no es una opción, yo no lo estoy poniendo a escoger, yo te estoy diciendo que es una urgencia para tu vida. Y yo me hago, oh, sea santo, Espíritu Santo de Dios. Estoy soltando algo bien fuerte para alguien. Esta palabra es para alguien. Esta palabra es para alguien. Dios le está diciendo: este molde no es una opción. Dios está llamando a muchos, sino es una urgencia espiritual. Es una urgencia espiritual. Escuche, el apóstol Pablo lo entendió y exclamó, habló, dijo, soltó esta palabra. Dijo lo siguiente, escuche lo que dijo, Gálatas 4:19. La palabra dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Cuando una iglesia o una familia se mueve bajo la visión de la justicia de Dios, comienza a incomodarse con lo que antes le parecía normal. Lo que era aceptable a los ojos de los hombres ya no es tolerable en el espíritu. ¿Por qué? Porque los cielos proclaman la justicia de Dios, como dice el Salmo 97. Amén. Verso 6. Y todo lo que no está en ese molde comienza a quebrar, comienza a quedar expuesto, comienza a quebrarse. Así que yo le digo a la iglesia: cuando usted se acomoda al pecado, tú no estás acomodado al molde de Dios. Tú estás acomodado a otro molde. ¿Aló? Escúcheme. Lo segundo que voy a hablar es lo siguiente: el profeta sabe que Dios espera más de nosotros. El profeta sabe que Dios espera más de nosotros. ¿Aló? Yo sé en mi espíritu, entiendo en mi espíritu que Dios quiere más de nosotros. Más de nosotros. El profeta sabe que Dios espera. Dios espera más de este ministerio. Dios espera más de cada uno de nosotros. Amén. Por eso es que hay que empujar, por eso hay que predicar, por eso hay que entrenar. Amén. ¿Por qué? Porque un profeta no se excusa diciendo: Dios sabe que somos polvos, como dice el Salmo 103:14. Esa verdad bíblica existe, pero no es un argumento para justificar la mediocridad espiritual. Más bien el profeta entiende que si Dios nos dio su palabra, su espíritu, es porque espera que vivamos a la altura de ella. A la altura de ella. A la altura de la palabra. Amén. El profeta Ezequiel escuchó a Dios decir: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Cuando oigas la palabra de mi boca, le dirás a las amonestaciones de mi parte. Escuche, les darás la amonestación de mi parte. Ezequiel 3:17. ¿Aló?
Escuche lo que dice: hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Cuando oigas la palabra de mi boca, les darás la amonestación de mi parte. Wow, qué tremenda palabra. Esto significa que el profeta tiene un estándar más alto de responsabilidad. Diga conmigo, el profeta tiene un estándar más alto de responsabilidad. ¿Aló? Más alto de responsabilidad. Las cosas no se van a solucionar sentados. Eso es mentira. Dios se mueve con los que se mueve. Ese profeta no puede callar, no puede rebajar la demanda de Dios. Amén, amén. ¿Por qué? Porque sabe que la justicia del cielo no se ajusta a las debilidades humanas, sino que nos llama a subir más alto. Nos llama a subir más alto. Jesús mismo nos mostró esta expectativa divina. Dice la palabra en Mateo 5:48. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es un molde. La pregunta es: ¿estoy dentro de ese molde? ¿Aló? Escúcheme lo que le estoy diciendo. Necesitamos entender que Dios nos está llamando a cosas mayores. Amén. A cosas mayores. Cuando somos una casa de guerra necesitamos alineamiento. Así que, iglesia, le voy a decir a los que están presentes: no se asusten cuando queden personas atrás. ¿Aló? Solo sigan, porque ustedes están llamados a hacer algo poderoso dentro de esta nación, dentro de esta tierra. Amén. Por eso le digo, es un llamado a crecer en la justicia, no a conformarnos con excusas. El Señor está cansado de las excusas de la iglesia. ¿Aló? Cansado. Cuando Cristo murió y resucitó, abrió el camino para que el Espíritu Santo viniera. Jesús dijo en Juan 16:7, dijo lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya para que no, dice, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. ¿Qué dijo? Lo enviaré. Juan 16, verso 7. La pregunta aquí es: ¿por qué debía venir el Espíritu? Escúcheme. Porque ya no se trataba de convencer a unos pocos, sino de que todo el mundo fuera expuesto a la justicia de Dios. Juan 16:8. Aquí no se trata de convencer a algunos. Necesitamos el Espíritu Santo para que la obra se rompa. Amén. Para que se deshaga la obra del enemigo. Amén. Por eso el profeta no se conforma con ser comprendido en sus debilidades. El profeta sabe que Dios espera transformación. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la gruesura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. Entonces, iglesia, la obediencia a la justicia es la evidencia de que entendimos lo que Dios demanda. Yo sé que aquí alguien está recibiendo esta palabra. Así que la vida del profeta se convierte en un recordatorio. Diga conmigo: la vida del profeta se convierte en un recordatorio vivo de que la cruz no solo nos salva, también nos responsabiliza. La cruz no solamente nos salva, también nos responsabiliza. El costo de la muerte de Cristo fue tan alto que Dios espera que nosotros vivamos a la medida de ese sacrificio. A la medida de ese sacrificio. A la medida de ese sacrificio. Número 3. El juicio no es castigo, es justicia. Hay gente que está en juicio y cree que es un castigo de Dios. Se lo repito, número 3. El juicio no es castigo, es justicia. Cuando hablamos de juicio, muchas personas lo asocian de inmediato con castigo, con condena o destrucción.
Sin embargo, desde la perspectiva del reino, juicio significa alineamiento con la justicia de Dios. Juicio significa alineamiento con la justicia de Dios. El apóstol Pablo escribió en Romanos 14, verso 12. Romanos 14, verso 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Dará qué? Cuenta. ¿Dará qué? Cuenta. ¿Dará qué? Cuenta. Iglesia, esta palabra de Romanos 14, 12 es muy poderosa. Mira al que tiene al lado y dígale: de cada cosa nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios. Le vamos a tener que dar cuenta a Dios. No al pastor, no a la iglesia, a Dios. Y usted y yo vamos a tener que salir de aquí. Aquí no nos vamos a quedar eternamente. Esto es un peregrinaje para salir y volver a casa. Pero cuando salgamos vamos a tener que darle, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Escuche, es ese rendir cuentas no es para destruirnos, sino para redimirnos frente al molde de la justicia divina. Se lo repito, ese rendir cuentas no es para destruirnos, sino para moldearnos, para medirnos frente al molde de la justicia divina. Amén. Entonces, cada ser humano que nace en este mundo trae consigo un depósito de justicia sembrado por Dios. ¿Dónde está eso, pastor? Romanos 2, 14, 15. Este depósito es distinto de la conciencia. La conciencia, con el paso de las generaciones, se ha ido endureciendo, cauterizando, perdiendo sensibilidad hasta lo santo. Amén. Ha perdido qué sensibilidad frente a lo santo, frente a lo que Dios demanda, ¿cierto? Y el apóstol Pablo lo advirtió en primera de Timoteo 4, 2. La palabra dice: por la hipocresía, dice la escritura, de mentirosos que mintiendo cauterizada la conciencia. Escuche lo que dice el apóstol Pablo: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Wow. Escuche lo que le voy a decir. Nuestros abuelos vivieron en tiempos donde ciertos valores estaban mucho más presentes. Por ejemplo, la honestidad en la palabra dada. ¿Cierto o no cierto? ¿Así vivieron nuestros abuelos? ¿Cierto o no cierto? En la honestidad de la palabra dada. Bastaba un apretón de mano para sellar un acuerdo y nadie dudaba que se cumpliera. Nadie dudaba de que eso se cumpliera. Amén. Hoy, en cambio, la gente afirma o firma contratos externos o extensos y aún así busca cómo romperlos. Esto muestra que lo que para los abuelos era sagrado, para las generaciones actuales puede parecer irrelevante. Aquí vemos cómo la conciencia se ha ido cauterizando de generación en generación. De generación en generación. Por eso necesitamos entender que el juicio de Dios no es un castigo arbitrario, sino es un despertar a su justicia. El Señor en su amor expone lo que está torcido para que lo podamos enderezar. El Salmo 11, el verso 7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará el rostro, mirará su rostro, dice la escritura. Amén. Mirará que su rostro. Un claro ejemplo de la diferencia entre lo legal y lo injusto lo vemos en la nación de China, por ejemplo. Allí existe una ley que durante años limitó a las familias a tener un solo hijo. Como resultado, muchas familias preferían varones por razones económicas, y al descubrir que el bebé era niña, optaban por abortarlo legalmente. Eso es un ejemplo perfecto de cómo algo puede ser legal, pero absolutamente injusto delante de Dios. Yo no sé si usted sabía esa ley, pero allá decían: solo pueden tener un hijo, ¿cierto? ¿Y qué hacían los padres? Los padres querían tener un hombre, y si se enteraban en la barriga que era una mujer, la abortaban porque era legal abortarla. ¿Por qué? Porque el varón aportaba a la casa, la mujer se iba y no aportaba. ¿Aló?
Entonces era justo, algo que fuera legal, pero absolutamente injusto delante de Dios. Porque está escrito, escuche lo que dice Jeremías 1:5. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Jeremías 1:5. Ningún decreto humano puede anular la justicia divina sobre la vida de un ser humano. Ninguno, escuche, ningún decreto humano puede anular la justicia divina sobre la vida de un ser humano. Aquí comprendemos algo vital, iglesia. El profeta no acepta leyes injustas aunque sean legales. El profeta no acepta, diga conmigo, leyes injustas aunque sean legales. ¿Por qué? Porque su espíritu está bajo un gobierno mayor, el reino de Dios. Amén. ¿Cuál es ese gobierno mayor? Ese gobierno mayor es el reino de Dios. El apóstol Pedro y los discípulos lo proclamaron firmemente en Hechos 5:29. Escuche lo que dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta palabra que le estoy soltando de Hechos 5:29 es un molde. Dice la palabra: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Búsquelo si usted dice lo contrario en su Biblia. Yo quiero que usted tome la Biblia o lo anote donde usted está anotando, y usted me diga si no está escrito. Ahora, si esto es un molde, la pregunta es: yo debo acomodarme a ese molde, ¿cierto? No, ese molde yo lo voy a acomodar a lo que yo creo, ¿cierto? Dice la palabra: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Aló? De esta manera el juicio no es un verdugo, sino un maestro. Se lo repito, de esta manera el juicio no es un verdugo, sino un maestro. No es un martillo que aplasta, sino un espejo que revela. Nos recuerda que la justicia de Dios siempre está por encima de las escrituras o de las estructuras legales humanas, y que su juicio busca restaurar lo que la conciencia cauterizada del hombre ya no alcanza a distinguir. ¿Aló? Cuando alguien prefiere obedecerle a los hombres, sale del molde de Hechos 5. ¿Aló? Porque es necesario obedecerle primero a Dios. Ahora yo le hago una pregunta: ¿yo le debo obedecer a mis hijos o mis hijos me deben obedecer a mí? ¿Yo me debo acomodar a ellos o ellos se deben acomodar a mí? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo el principio? Es justicia. ¿Aló? Entonces, la conciencia, esa parte, es esa parte interior que nos permite discernir lo correcto del incorrecto. Pero con el lapso o con el paso de las generaciones, la conciencia ha sufrido daños, se ha ido endureciendo y cauterizando. El apóstol Pablo dijo claramente en primera de Timoteo 4:2: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Una persona que tiene cauterizada la conciencia es un mentiroso, y todo el tiempo miente porque la mente la tiene cauterizada, y para él mentir es una verdad. Tan cauterizada tiene la mente las personas que ya no distinguen qué es verdad y qué es mentira. Decían mis abuelos, que le decían al mentiroso: ¿Cómo? Mitómano. Wow. ¿Estamos entendiendo? Escuche lo que la palabra nos está enseñando. Por ejemplo, le voy a dar el ejemplo de Caín y Abel. Es contundente este ejemplo. ¿Por qué, pastor? Porque cuando Caín mató a su hermano en Génesis 4:8, no lo hizo porque tuviera una conciencia destruida, sino porque tenía un bajo, diga conmigo, porque tenía un bajo depósito de justicia. ¿Tenía qué? Un bajo depósito de justicia. Eso nos muestra que la conciencia puede percibir, pero el nivel de justicia en el corazón es lo que determina cómo actuamos. El corazón puede ¿qué? Percibir, ¿cierto? Pero el nivel de justicia en el corazón es lo que determina cómo actuamos. ¿Cómo actuamos?
Por eso Dios le dijo antes de cometer el crimen: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7. Es decir, Dios le recordó a Caín que tenía la capacidad de decidir en justicia, pero no quiso hacerlo. Y el Señor ponía esto en mi espíritu: hay personas que están en un proceso porque yo los llamé a la justicia y no quisieron obedecer. Dijo un amigo por ahí: tome, chupe y lleve. ¿Estamos entendiendo? Es literal. Dios le recordó a Caín que tenía la capacidad de decidir en justicia, pero no quiso hacerlo. Lo contrario lo vemos en hombres que, sin haber tenido un conocimiento pleno de Cristo, mostraron un depósito de justicia más elevado en su manera de actuar. Tal como dice Romanos 2, 14 y 15. Dice la palabra: hay gentiles que mostraban la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. ¿Dando qué? Testimonio a su conciencia. La historia reconoce a figuras como, por ejemplo, Gandhi, que aunque no predicaba el evangelio de Jesucristo, en muchas áreas mostró un alto depósito de justicia en su trato hacia la dignidad humana. ¿Eso es un qué? ¿Alto qué? ¿Alto qué? Alto depósito de justicia. Ahora bien, con el paso de los años, la conciencia de la humanidad ha ido en deterioro. Nuestros abuelos vivieron en tiempos donde, por ejemplo, la honra a los padres era un principio incuestionable. La honra a los padres era un principio ¿en qué? Incuestionable. Desobedecer abiertamente a un padre o a una madre era visto como algo vergonzoso y deshonroso. Hoy, en cambio, vivimos en generaciones donde muchos hijos desafían, insultan e incluso agreden a sus padres sin sentir culpa alguna. En otras palabras, lo que antes era impensable ahora se normaliza. Esto refleja la conciencia cauterizada de esta generación. De esta generación. ¿Aló? Decía mis abuelos: vaya y conteste a dónde le quedaba a uno el mascadero. Literal. Literal. Pero realmente, es que, iglesia, mire, lo que realmente es preocupante no es solo la conciencia en sí, sino el nivel de justicia depositado en cada vida. Eso es lo importante. Lo realmente preocupante no es la conciencia en sí, sino el nivel de justicia depositado en cada vida. Eso es realmente preocupante, que se está bajando ese nivel de justicia. Ese depósito puede ser abundante, medio o casi nulo, como un vaso que puede estar lleno, medio lleno, vacío o apenas contener algunas gotas. Mateo 5, verso 6, estúdielo, léalo y ahí va a encontrar revelación. La diferencia entre la conciencia y el depósito de justicia se ve cómo actuamos sin necesidad de leyes. Aquí me voy a detener un poquito, se lo repito. La diferencia entre la conciencia y el depósito de justicia se ve cómo actuamos, se ve en cómo actuamos sin necesidad de leyes. Sin necesidad de leyes. Por ejemplo, una persona con un alto nivel, con un alto depósito de justicia, encuentra un objeto perdido y pregunta de quién es, ¿cierto? Otro con un bajo depósito lo toma como si fuera suyo. La diferencia no está en que la ley diga no robarás, sino en la justicia interna que gobierna en su corazón. ¿Aló? En su corazón. Esto nos recuerda a José. ¿Se acuerdan de José? Esto nos recuerda mucho a José. Esto nos recuerda, amada iglesia, a José, el hijo de Jacob, cuando fue tentado por la esposa de Potifar.
No había ninguna ley escrita que dijera no cometerás adulterio. Había una ley escrita que dijera o sometiera a José a decirle que no debía cometer adulterio. Ustedes que leen harto la escritura, ¿existía? ¿Existía o no existía? Escúcheme, no había ninguna ley escrita que dijera no cometerás adulterio. ¿Por qué, pastor? Porque la ley de Moisés vendría siglos después. Sin embargo, su depósito de justicia lo llevó a decir: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. No había una ley que lo sometiera, pero él tenía un depósito de justicia alto y llegó y dijo: no pecaré contra Dios, no fallaré contra Dios. Escúcheme, José no necesitó que alguien le recordara un mandamiento. Su depósito de justicia lo mantuvo firme. El depósito de justicia es lo único que te va a mantener firme. Es lo único que te va a mantener firme. Lo único, diga conmigo, el depósito de justicia es lo único que me va a mantener firme. Firme en un evangelio correcto. En cambio, Sansón es un ejemplo opuesto. Aunque estaba consagrado como nazareo desde el vientre, como dice Jueces 13:5, se dejó arrastrar ¿por qué? Por pasiones, juegos, debilidades, actuando con liviandad en momentos claves. Hay gente que actúa en momentos claves muy blando porque no tiene firmeza, porque no tiene depósito de ¿qué? De justicia. El que tiene un depósito de justicia no se deja corromper. El que tiene un depósito de justicia grande no se vende. Eso necesitamos en nuestra nación. Depósito de justicia grande para que se acabe la corrupción. El que tiene un depósito de justicia grande no se deja corromper. ¿Aló? No se deja comprar. ¿Qué pasa con Sansón? Él tenía un llamado, pero su depósito de justicia era frágil. Diga conmigo, el depósito de justicia de Sansón era frágil. Frágil, lo conquistó unas curvas. El que tiene depósito bajito está yéndose de los ojos para todo lado. No aprende a respetar, no respeta, ni se respeta a sí mismo, no respeta a su casa, no respeta a sus generaciones. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo. Él tenía un llamado, pero su depósito de justicia era frágil. Esto nos enseña que el don puede ser grande, pero si el depósito de justicia es pequeño, se abren puertas de destrucción. Hay gente que tiene dones, ¿cierto? Pero tiene depósito de justicia pequeño. Y cuando hay depósito de justicia pequeño, voy por acá. Las puertas, escuche lo que le voy a decir, se abren puertas de destrucción. ¿Aló? De destrucción. Oye, no se duerma. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Escuche. El don puede ser grande, pero si el depósito de justicia es pequeño, se abren puertas de destrucción. En otras palabras, la conciencia es un testigo, pero el depósito de justicia es una reserva que Dios coloca en nosotros y que debemos cultivar. Diga conmigo, cultivar. Cultivar. ¿Aló? Una conciencia cauterizada puede engañarnos, pero un corazón lleno de la justicia de Dios nos mantendrá firmes aun cuando no haya nadie mirándonos. Hay gente que se comporta en un lugar de una manera y se comporta de otro lugar en otra manera. ¿Aló? Lo número 5, ya voy cerrando, tengan ahí, no me voy a demorar mucho. Número 5, lo que quiero resaltar. La herencia de la justicia en las generaciones. Yo quiero que usted le preste atención a este pedazo que voy a predicar. Se lo pido por favor. Usted que está ahí conectadito, ustedes que están aquí, está haciendo calor, pero despiértese, sacúdase. No puede perder la palabra. Escuche, la herencia de justicia en las generaciones. La herencia de justicia en las generaciones. Una de las
bendiciones más gloriosas del evangelio del reino es que la justicia se hereda y se multiplica de generación en generación. Padre, yo en esta mañana, Señor, yo declaro que la justicia que yo heredé, Señor, se multiplica en esta generación. Del primero con el nombre Diego Ríos, Señor, y sobre la varona que es Sara Sofía Ríos, Señor, yo declaro que se multiplica de generación en generación. Así lo suelto, el que la está tomando la está arrancando. Lo estoy haciendo como padre, así que usted tómelo para su casa. Escúcheme. Una de las bendiciones más gloriosas del evangelio del reino es la justicia. Se hereda, se multiplica de generación en generación. La escritura, la palabra de Dios en el Salmo 103, el verso 17, la palabra dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y su justicia de los hijos sobre los hijos. Sobre los hijos. ¿Sobre qué? Sobre los hijos. Esto significa que cuando un padre o una madre cree en el Señor y se rinde a su justicia, no solo está marcando su propia vida, sino que está transfiriendo un depósito de justicia a su descendencia. Wow. Wow, yo no sé si la está agarrando aquí, dígale amén, colóquele ahí al amén. Yo vengo a soltar esta palabra, escuche. Esto significa que cuando un padre, una madre cree en el Señor y se rinde a su justicia, no solo está marcando su propia vida, sino que está transfiriendo un depósito de justicia a su descendencia. Por eso cada vez que un padre o una madre se consagra, el nivel de justicia en sus hijos aumentará automáticamente. Aunque sí, escúcheme, aún así, sin que ellos hayan hecho nada todavía, su vaso ya comienza más lleno que el de sus padres, porque heredaron un depósito espiritual. Heredaron un depósito espiritual. Mi pregunta es: y cuando el depósito del padre y de la madre de justicia es bajito, ¿qué hereda? Oh, santo. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo, amada iglesia. Gracias, amor. 1000 veces más de lo que haces por este siervo. Escuche lo que le digo. Es como si fuera un río que fluye la justicia. Lo que un padre siembra en fe se convierte en un caudal de justicia que sus hijos beberán. Yo lo profetizo. El que la agarró, la agarró. El que la agarró, lo agarró. Amén. El que la agarró, la agarró. Se lo repito, es como un río que fluye. Lo que un padre siembra en fe se convierte en un caudal de justicia que sus hijos beberán. Usted no está llamado a ser, escúcheme, una represa. Usted está llamado a ser un caudal. Diga conmigo: yo estoy llamado a ser un caudal para que mis hijos, mis generaciones beban. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. El ejemplo de Abraham es fundamental. Dios lo llamó y le dijo: porque yo sé, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Justicia y juicio. Génesis, ¿qué? 18, verso 19. Aquí vemos claramente que la justicia no solo era un estilo de vida para Abraham, sino un legado que debía impartir a Isaac y a sus generaciones. ¿A quién? A Isaac y a sus generaciones. Isaac a su vez transfirió esa herencia ¿a quién? A Jacob. Y Jacob a las 12 hijos. ¿A quiénes? A sus 12 hijos. Aunque hubo luchas y crisis en la familia, la justicia del reino de Dios de Abraham se estableció sobre la familia de Abraham. Se lo repito, la justicia del Dios de Abraham continuó siendo un depósito que lo sostuvo, e incluso José, estando lejos de su casa, pudo mantenerse firme en Egipto, porque dentro de él ardía el legado de la justicia transmitido por sus padres. Fue lo que le heredaron a José lo que lo mantuvo firme. Ahora yo le hago la pregunta: ¿todos tenían el mismo depósito de justicia? No.
Todos los hermanos de José tenían el mismo depósito de justicia, no. Uno de ellos tenían el depósito de justicia tan bajito que lo metieron en la fosa, que lo metieron en un pozo y después fueron y lo vendieron. El que medio tenía un poquito más depósito de justicia era ¿quién? Su hermano mayor. Rubén lo vino y dijo: voy a ir a sacarlo para que, ¿me entiendes? Esto no lo vayan a matar. ¿Aló? No, ya lo vendimos. ¿Aló? Escúcheme. Aunque hubo luchas y crisis, amén, él pudo ser y resistir por lo que le heredaron. El apóstol Pablo también lo reconoció en Timoteo. Le escribió, ¿qué le escribió a Timoteo? Vea lo que le escribió. Trayendo, ¿a dónde está eso, pastor? Segunda de Timoteo 1:5. Vea lo que dice la palabra en segunda de Timoteo 1:5. Dice: trayendo a la memoria la fe. Escúcheme, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿A quién le estaba diciendo? A Timoteo. Dijo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Voy a parar aquí un segundo. ¿Alguien puede tener una fe fingida? Sí. ¿Aló? Pero el apóstol está diciendo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Santo Espíritu de Dios. Se lo voy a repetir. Yo realmente tengo que... Espíritu Santo de Dios, escuche lo que le estoy diciendo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loila y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Se la heredaron, se la heredaron, se la traspasaron. Yo soy el tercero de creyente en mi casa. Mi abuela fue cristiana, mi madre es creyente. Yo soy el tercero. Porque aunque había poquito depósito, se fue aumentando. Se fue aumentando. Se fue aumentando. Mi abuela se fue a los 57. Pero nos abrió un espacio, una puerta. ¿Aló? Por eso el enemigo busca robar la justicia en las generaciones, amada iglesia. Jesús dijo: el diablo vino a ¿qué? Robar, matar y destruir. Juan 10:10. Wow. Una de las cosas más preciadas que intenta robar el adversario es el depósito de justicia. Lo primero que va a intentar hacer con tu vida, Samuel, es robar tu depósito. Y tú no puedes permitir que él venga a robar tu depósito. Ni tú, ni ninguno de los que están aquí. Porque lo único que quiere es robar tu depósito de justicia. Si roba tu depósito, roba tus generaciones. Oh, santo. Escúcheme, el adversario quiere robarse. El adversario quiere robarse el depósito de justicia, porque sabe que si logra vaciar ese depósito en los hijos, abrirán puertas para que caminen en mayor ilegalidad. Tú no fuiste llamado a caminar en ilegalidad. Tú no fuiste llamada a caminar en ilegalidad. Tú no fuiste llamado a caminar en ilegalidad. Me levanto en la brecha, no le dejo ni una pezuña al diablo. ¿Aló? Si no se levantan uno, yo me levanto. Si no se quieren levantar conmigo, yo me levanto. Porque yo quiero pelear las generaciones. ¿Aló? Ese es mi botín, ese tiene que ser mi botín. Alabado sea el Señor. Un ejemplo actual de cómo se roba la justicia es en el ambiente educativo y cultural. Muchos niños que crecen en hogares de fe reciben principios de justicia desde pequeño, pero el sistema del mundo les ofrece legalidades distorsionadas. ¿Les están ofreciendo qué? Legalidades distorsionadas. Los que son papás y están acabando de criar. Yo ya llevo una lomita arriba. ¿Estamos entendiendo? Pero los que están criando todavía pequeño, usted tiene que entender que en el colegio lo que les están enseñando es que les están ofreciendo legalidades distorsionadas. ¿Aló? Por ejemplo, normalizan la corrupción,
el fraude, el engaño, las relaciones sexuales sin compromiso, el aborto como un derecho. La ley humana lo permite, pero en el reino de Dios es injusticia. Aquí es donde se libra la batalla generacional. Es ahí donde se libra la batalla generacional. ¿Aló? La ley de Moisés, cuando fue dada, trazó la línea entre lo legal y lo ilegal. No robarás. ¿Dónde está eso? No robarás. Éxodo 20:15. Para el que no sabe, quedaron ahí fríos, mi pastor. No robarás, dice la palabra, Éxodo 20:15. Pero la justicia no consistía en que simplemente estaba escrito, sino en creer y vivir de acuerdo con esa palabra. Se lo vuelvo a repetir, pero la justicia no consistía en que simplemente estaba escrito, sino que en creer y vivir de acuerdo con esa palabra. Por eso los escribas y los fariseos solo se quedaban en lo que estaba escrito, pero no creían ni vivían de acuerdo a esa palabra. Por eso Jesús vino y les dijo: ustedes no entran ni dejan de entrar. Ustedes hablan de lo que no caminan. Ustedes ponen peso que ustedes no quieren llevar peso. ¿Por qué? Por lo que está escrito. El hombre natural necesita que le digan qué hacer para actuar correctamente. Se lo voy a repetir. Un hombre carnal, aquí voy. Un hombre carnal, un hombre natural necesita que le digan lo que tiene que hacer para actuar correctamente. Pero aquí voy. El hombre espiritual, en cambio, vive conforme a la justicia porque tiene un depósito que le impide robar, aunque no hay ninguna ley escrita. Un hombre con una justicia puede ir a un país donde le dice: usted puede coger lo que quiera, pero no lo va a coger, porque aunque no hay una ley que lo prohíba, él va a decir: yo tengo algo mayor. Yo no tomo lo que no es mío. Yo no envidio lo que no es mío. Yo no avariceo lo que no es mío. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Escuche, un ejemplo bíblico de esto es José, otra vez. Pero voy a tomar otro ejemplo. Voy a tomar a Daniel. Otro ejemplo es Daniel, que aún siendo llevado cautivo a Babilonia, se propuso en su corazón no contaminarse ¿con qué? Con la comida del rey. ¿Dónde está eso? Daniel 1:8. No había un sacerdote ni una ley mosaica supervisando su dieta en Babilonia, pero su depósito de justicia lo llevó a decidir correctamente. ¿Aló? ¿Había algún sacerdote ahí que le dijera no comas? No, pero él decidió. ¿Aló? Por ejemplo, el hombre natural sin depósito de justicia necesita que le regulen todo, que le digan cuándo sentarse, cuándo hacer fila, qué está permitido y qué no está permitido. Muchas veces uno ve el peor desorden dentro del pueblo cristiano, haciendo filas, se quieren colar, van hablando con el de ahí: ¿y cómo está? ¿Cómo me le va? Y uno haciendo la fila: y su merced, ¿cómo está? ¿Y cómo le va? Ay, sí. ¿Y cómo le fue? Ay, tremendo. Y su merced: ¿y usted es pastora? Oh, hermana, y hoy. Y cuando uno queda atrás como que ok, este es el pueblo, ¿no? Ok. Y uno por dentro como que, pero respiro. ¿Estamos entendiendo? Porque para mí eso es una falta de respeto. Para mí eso es falta de respeto. ¿Aló? Escúcheme lo que le estoy diciendo. Pero el hombre espiritual se mueve bajo el principio mayor. El hombre espiritual siempre se va a mover bajo un principio mayor. ¿Cuál es esa palabra? La creación entera está llena de la justicia de Dios. La creación entera está llena de la justicia de Dios. Salmo 33:5. ¿Aló? Uno tiene que estar lleno. En otras palabras, cada generación recibe un legado de justicia que debe ser cuidado, protegido y multiplicado. Se lo digo. Cada generación recibe un legado de justicia que debe ser cuidado, que debe ser protegido y debe ser multiplicado. Cuando los padres en Cristo se alinean a la justicia del reino, los hijos reciben un punto de partida más alto. Por eso la batalla espiritual en este tiempo no es solo por tu vida personal, sino por el depósito de justicia de tus hijos y de los hijos de tus hijos.
El que lo agarró, lo agarró. Estamos en guerra y estamos en pelea. Perdone que se lo diga. Ahí colóquele un amén. ¿Quién está conmigo ahí? Todos los que están ahí conectados. Número 6. La injusticia dentro de la iglesia. Préstele atención, que aquí voy. Esto es para lado y lado. No me preocupe que no es solo para allá. ¿Sí vamos a entender? Eso es para lado y lado. No me preocupe. Número 6. La injusticia dentro de la iglesia. La injusticia dentro de la iglesia. Esto me podría sacarme 3 prédicas, pero voy a resumirlo. La injusticia dentro de la iglesia. Por ejemplo, ¿por qué creen que a mí me molesta tanto el pecado dentro de la iglesia o dentro del liderazgo de la iglesia cuando uno se entera? Porque en mi mente, iglesia, no acepto que gente de Dios camine en injusticia. Yo no acepto, no me cabe eso en la cabeza. No me cabe. No me cabe. Lo que me molesta es la injusticia. Ni siquiera es el pecado, es la injusticia, amada iglesia. No estamos diseñados por Dios para ver a las personas que son creyentes moverse bajo un patrón de injusticia. Por eso me molesta muchísimo la injusticia. Me molesta. Me molesta. ¿Por qué? Y a usted le debe molestar también, porque si usted está en Cristo le debe molestar. ¿Aló? El pecado molesta, iglesia, pero lo que verdaderamente indigna en el corazón de Dios es la injusticia dentro de la iglesia. A Dios le molesta el pecado, pero lo que verdaderamente le está indignando en el corazón de Dios es la injusticia dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, especialmente en el liderazgo. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en Romanos 1:17. Dice así: he aquí que su alma, que no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17. Una persona en el principio de su fe puede fallar, claro que sí. En el principio de su fe puede fallar, claro que sí. Porque ningún ministerio hace inmune a una persona. Sin embargo, cuando alguien que tiene autoridad espiritual camina de manera injusta, el impacto es mucho mayor, porque su ejemplo puede arrastrar multitudes. La injusticia en un líder no solo afecta su vida, sino que pone en riesgo a todo el cuerpo de Cristo que lo rodea. Un padre, una madre en injusticia pone en peligro a sus hijos. Pone en peligro a sus hijos. Aquí no se trata de otra cosa sino de justicia. Amén. Por ejemplo, deme un ejemplo, pastor. ¿Cómo un padre puede afectar, cómo una madre puede afectar a sus hijos? Aquí voy. El ejemplo de Elí. ¿Quién ha escuchado de Elí? Sacerdote Elí. Ahí voy. De Elí. Por ejemplo, de Elí y sus hijos son un ejemplo contundente. Lo vemos en la vida del sacerdote Elí y sus hijos, que se llamaban Oni y Finés. La palabra de Dios dice: estos jóvenes, siendo sacerdotes, eran hombres que impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran que sacerdotes y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Hay gente que se puede parar aquí y no tiene conocimiento de Jehová? Sí. ¿Aló? ¿Dónde está eso, pastor? Primera de Samuel 1:12. Primera de Samuel 2:12, perdón. Aprovechaban su posición para corromper los sacrificios y buscar o abusar del pueblo. Amén. ¿Qué hacían estos dos hijos de Elí? Ellos abusaban, ellos se aprovechaban de la posición que tenían. ¿Para qué? Para corromper los sacrificios y abusar del pueblo, trayendo desprecio al altar. Lo grave no era solo lo que ellos hacían, sino la pasividad de Elí. El Señor me decía: dile a los padres que tengan cuidado con su pasividad. Porque cuando somos pasivos, vendemos nuestra generación.
Y el Señor puso esto en mi espíritu. Después viene el ay y el crujir de dientes. Porque cuando yo permito que los hijos deshonren, permito que venga maldición sobre ellos. ¿Aló? Por eso, escúcheme, se lo voy a decir. Lo grave no era solo lo que ellos hacían, sino la pasividad de Elí. Aunque les llamaba la atención, nunca ejerció disciplina firme ni cortó la injusticia. La soportó. ¿Les llamó la atención? Claro que sí. ¿Aló? Les llamó la atención, pero nunca cortó la injusticia. ¿Aló? Por eso Dios levantó un profeta que le dijo: ¿por qué habéis hallado mis sacrificios? Hollado mis sacrificios. Eso le dijo el profeta. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Has honrado a tus hijos más que a mí. Cuidadito. Cuidadito todos los padres en honrar más a sus hijos que a Dios. Cuidadito. ¿Dónde está eso, pastor? Primera de Samuel 2:29. La raíz de la injusticia no estaba solo en los pecados de los hijos, sino en la tolerancia del padre que no defendió la justicia de Dios. ¿Qué no hizo? No defendió la justicia de Dios. ¿Aló? Como consecuencia, la gloria se apartó de Israel. ¿Qué fue lo que pasó con lo que pasó de Elí? ¿Qué fue lo que pasó en la casa de Elí? Se apartó la gloria de Dios. La gloria de Dios se apartó de Israel y fue escrito el nombre Icabod. Icabod. Si quieres saber, anótelo ahí, vaya y aprenda. ¿Aló? La gloria de Dios se apartó de Israel y fue escrito el nombre Icabod. La gloria ha sido traspasada de Israel. Primera de Samuel 4:21. Esto nos revela que cuando el liderazgo permite la injusticia, la presencia de Dios se aparta y lo que queda es solo una forma vacía de religiosidad. Una forma vacía de religiosidad. ¿Aló? Escúcheme lo que le estoy diciendo. Pastor, le vino con toda. Sí, porque vamos a reclamar un botín 5, 6 y 7. Yo no puedo permitir que hayan bajas. Yo no puedo permitir de quedarme callado. Necesito preparar al pueblo. ¿Estamos entendiendo? Porque vamos por lo que necesitamos. ¿Aló? Le estoy sacando algo, le estoy diciendo algo. Esto nos revela que cuando el liderazgo permite injusticia, la presencia de Dios, ¿qué? Se aparta. Y lo que queda es solo una forma vacía de religión. Wow. Entonces, amada iglesia, esto tiene implicaciones directas para la iglesia hoy. Muchas veces el enterarnos de pecados dentro del liderazgo, se escucha el argumento: no seamos tan legalistas, pastor. Todos somos humanos. También el pastor puede fallar. No. 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 No puede fallar. ¿Estamos entendiendo? Esa es la carga que hay que llevar. Y si uno está recibiendo esto y está con gente a su lado, yo no puedo recibir menos. Yo no les siembro a ninguno de ustedes deshonra. A nadie les siembro deshonra. No puedo aceptarle deshonra a nadie. A nadie. ¿Estamos entendiendo? Porque no siembro eso. Esto tiene implicaciones directas para la iglesia hoy, iglesia. Muchas veces entendemos o escuchamos dentro del lugar y argumentos que dicen: no seamos tan legalistas, pastor. Todos somos humanos. También el pastor puede fallar. Pero en el espíritu hay algo que se resiste a ese razonamiento, porque sabemos que Dios es justo y sus ministros deben reflejar esa justicia. No se trata de exigir perfección humana, sino de rechazar la injusticia sistemática en quienes tienen influencia sobre el pueblo de Dios. El peor pecado desde la óptica divina no es un error moral puntual, sino la incredulidad. No creerle a Dios y actuar en contrataciones o perderse en contrataciones. Por eso le digo,
lo más tremendo es la incredulidad, no creerle a Dios y actuar en contradicción a su justicia. Y esta es la conciencia, dice, que a la luz vino, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:19. ¿Aló? Un líder injusto puede convertirse en una piedra de tropiezo para muchos. Jesús lo advirtió, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino. Mateo 18:6. Por eso cuando vemos injusticia en la iglesia, no es simplemente que el pastor falló o que el líder es débil. El verdadero dolor del Espíritu Santo es que es que se está traicionando el molde de la justicia de Dios, y eso provoca que el testimonio del evangelio pierda autoridad frente al mundo. Frente al mundo. Jesús mismo nos mostró su celo por la justicia en el templo cuando, al ver a los mercaderes, volcó las mesas de los cambistas y dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. No estaba reaccionando a un simple error, sino a un patrón de injusticia dentro del liderazgo religioso. Hoy más que nunca, la iglesia de Cristo debe recordar que el llamado no es un privilegio para servirle a sí mismo, sino para una responsabilidad. Tu llamado, iglesia, la iglesia debe entender que la iglesia de Cristo debe recordar que el llamado no es un privilegio, sino un servicio a Dios. El privilegio no es para que yo me sirva a mí mismo, para que yo sea reconocido, es para que Cristo sea reconocido. Amén. Es una responsabilidad para reflejar el carácter justo de Dios, como lo dijo el apóstol Pablo. Dijo el apóstol Pablo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Sea qué? Hallado fiel. Primera de Corintios 4:2. Un hijo de Dios que abraza la injusticia se convierte en un canal para que la gloria de Dios descienda sobre la congregación. Se lo vuelvo a repetir. Un hijo de Dios que abraza la justicia se convierte en un canal para que la gloria de Dios descienda sobre la congregación. Pero un líder que tolera la injusticia se convierte en un obstáculo que detiene el fluir del Espíritu de Dios. Número 7. Número 7. El libro de Romanos y la justicia de Dios. Me voy a meter aquí un poquito. El libro de Romanos. Número 7. El libro de Romanos y la justicia. De eso voy a hablar un poco. Escuche lo que le voy a decir. El libro de Romanos es uno de los escritos más profundos y trascendentales del apóstol Pablo. Usted quiere aprender de justicia, le hace todo el libro de Romanos. ¿Quiere no ser deshonesto? Lea el libro de Romanos y sométase al libro de Romanos. Ahí va a encontrar algo poderoso. Libro de Romanos, todo, del 1 hasta donde termine. Hasta Apocalipsis si puede terminar. ¿Aló? Escúcheme. El libro de Romanos es uno de los escritos más profundos y trascendentales del apóstol Pablo. No es casualidad que la palabra justicia y justo o juicio aparezcan allí más de 70 veces. ¿Cuántas veces aparece? Más de 70 veces. Este libro es en realidad el manual del Espíritu Santo para entender la justicia de Dios en el nuevo pacto. Entonces, el apóstol Pablo comienza estableciendo que no hay justo ni uno. ¿Ni qué? Ni uno, ni aún uno, dice la palabra en Romanos 3:10. Pero rápidamente nos revela la buena noticia. Mas ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Romanos ¿qué? 3:21 y 22. Esto significa que la justicia no depende de nuestras obras, sino de nuestra fe en Cristo.
Amén. Y esa verdad cambia radicalmente la vida de un creyente. Por ejemplo, en la vida personal, Romanos nos enseña que la justicia no es un ideal inalcanzable, sino una realidad práctica que se vive cada día. El apóstol Pablo lo resume así: el justo por la fe vivirá. Romanos 17. Esa frase no es solo teológica, es existencial. La fe es el motor que activa la justicia en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestro ministerio. El apóstol Pablo también muestra que la justicia no se opone al amor, sino que lo sostiene. Cuando un pastor disciplina, no lo hace porque odie, sino porque ama la verdad que le establece. La establece. Cuando un pastor disciplina, no lo hace porque odie, sino porque ama la verdad más que la apariencia. Amén. Romano nos enseña que la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en vivir conforme a la justicia de Dios. Pero ahora quedaron líderes que creen que la gracia es para fallar más, para caminar en mayor injusticia. Por eso la palabra dice en Romanos, escuche lo que dice en Romanos 6:22. Pero ahora quedaron libres del pecado, del poder del pecado, y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Por eso Romanos se convierte en un manual que profético, no solo para la iglesia, sino también para la vida personal. Nos ayuda a transformar nuestra manera de pensar, nos ayuda a nuestra manera de mentalizarnos, de una mentalidad sólida a pasar a algo poderoso en nuestra vida. Y se lo voy a terminar con esto. En otras palabras, Romanos es el mapa del espíritu para llevarnos del hombre natural al hombre espiritual, del creyente religioso al hijo justo, del esclavo del pecado al heredero de la justicia de Dios en Cristo Jesús. En conclusión, amada iglesia, para ir cerrando con esta palabra que ha sido profetizada, enseñada en esta mañana. Número 8. Una mentalidad de justicia en el Espíritu Santo. Con esto voy a cerrar. Una mentalidad de justicia en el Espíritu Santo. Escuche lo que le voy a decir. Jesús dijo en el Sermón del Monte: no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Estas palabras fueron dirigidas a un pueblo que aún no había recibido ¿qué? Al Espíritu Santo. ¿No había qué? Recibido al Espíritu Santo. Antes de Pentecostés, los hombres no tenían la capacidad espiritual de juzgar con rectitud, porque carecían de la mente de Cristo y del poder del Espíritu. Amén. Concéntrese usted aquí. Por eso, en ese tiempo, la instrucción era clara: no juzgar, porque el juicio sin el Espíritu se convierte en condena humana, en crítica carnal, en legalismo vacío, ¿cierto? Pero después de Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, todo cambió. Ahora los creyentes recibieron la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16, y la autoridad para discernir, confrontar y establecer justicia en medio del pueblo de Dios. Amén. Entonces el apóstol Pablo lo dijo con firmeza y dijo: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 1 Corintios 6:2 y 3. Esto nos muestra que Pentecostés no solo fue para hablar en lenguas, sino autoridad para juzgar en justicia lo que antes no podíamos discernir. ¿Aló? Entonces, antes de Pentecostés, la iglesia buscaba al hombre de Nazaret, al Jesús que caminaba entre los hombres, entre ellos. Amén. Después de Pentecostés, el Cristo resucitado es revelado como el Rey de justicia.
el que se sienta en el trono, el que viene montado en un caballo blanco como con un nombre escrito en su muslo, fiel y verdadero, como dice Apocalipsis 19, 11 al 16. Ya no es solo el Jesús cercano que toca al enfermo, sino el Cristo glorificado que gobierna con vara de hierro. Esa es la transformación, iglesia. Esa es la transformación que el Espíritu Santo produce en la iglesia. Una comunidad que era frágil, temerosa y emocional, se convirtió y se transformó en un pueblo firme que discernió y comenzó a revestirse de justicia. ¿De qué? De justicia. Antes de Pentecostés, Pedro negó a Jesús. ¿No fue así? Ustedes que saben Biblia, ahí si es así o no es así. Antes de Pentecostés, Pedro negó a Jesús por medio de una criada. ¿Dónde está eso? Lucas 22, 57. Después de Pentecostés, ese mismo Pedro se levantó con valentía y predicó a 3,000 personas diciendo: sepan pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. El mismo que lo negó se levantó a decir, el mismo que tuvo miedo ese día que lo mataran, fue el mismo que se levantó a decir esto. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en Pedro? ¿Qué cambió en Pedro? El espíritu de justicia vino sobre él. Eso hace cambiar a una persona cuando viene el espíritu de justicia. Si no, simplemente la gente tendrá críticas. Todo nada le sirve. El ser humano es insatisfecho. Tiene zapatos y quiere más. Tiene comida y quiere más. Tiene techo y quiere más. Tiene dinero y quiere más. Insatisfecho. ¿Aló? ¿Qué cambió en Pedro? Cambió algo muy fuerte. El espíritu de justicia vino sobre él. Amén. Por eso hoy no podemos seguir viviendo con una mentalidad de no juzgar nada. El Espíritu Santo nos faculta o nos da la facultad para juzgar el pecado, no con condenación carnal, sino con discernimiento espiritual. Juzgar el pecado no es odiar a la persona, es alinearla al molde de la justicia de Dios. En otras palabras, el mover antes de Pentecostés era pasividad frente al juicio. El mover después de Pentecostés es autoridad en justicia. Vayan al Congreso en justicia una semana para alinearse. Yo solté la palabra, yo prediqué la palabra, yo solté la palabra y ustedes tienen que ir a reclamar. Y más mi gente que va a servir, más la gente que quedó en el, o sea, le voy a exigir más a la gente que quedó en la logística. No solamente vamos a ir a recibir, vamos a ir a ayudar y vamos a reclamar doble porción. Porque no solamente vamos a ir a recibir, vamos a ir a ayudar, a servir. Vamos a estar en la logística. Amén. Así que yo quiero el mejor comportamiento de nosotros. No que si nos dijeron que aquí no, yo ahí no me hago, que no, que yo me hago, que es que yo soy líder del pastor, no sé qué. Ojo, ¿estamos entendiendo? Justicia. Si nos tocó, nos tocó a donde nos toque. Yo mismo me puse ahí. Yo mismo junto con mi esposa me puse ahí. Dije, yo estoy para ¿cómo se llama? La logística. Si me tocan los baños lo hago. No importa que sea pastor, lo hago. ¿Aló? Vamos a ir a reclamar lo que nos pertenece. Amén. Entonces, quiero rematar con esto. Antes la iglesia no podía juzgar porque no tenía el Espíritu Santo. Ahora, con el Espíritu Santo, estamos llamados a manifestar la justicia del reino. ¿A qué está llamado usted? ¿A qué está llamado usted? A manifestar. Entonces, estamos llamados a manifestar la justicia del reino, discerniendo lo santo de lo profano y estableciendo la diferencia entre lo limpio y lo inmundo, como está escrito en Ezequiel 44:23. Así que en esta hora todos juntos vamos a compartir la Santa Cena del Señor. Y quiero orar por todos los que están ahí para que venga un rompimiento. Yo declaro que en esta mañana va a venir un rompimiento sobre los que están ahí conectados, sobre los que están aquí en esta mañana. Nosotros nos acostumbramos, y eso que este ministerio está para tener prédicas de 2 horas y media. Los trato con misericordia.
Yo estoy acostumbrado a estar en congresos o en prédicas de 3 horas. ¿Aló? Así que nos establecemos en este tiempo. Gracias, Señor. ¿Cuál es el molde? El molde de la justicia de Dios. Amén. A eso nos debemos moldear nosotros, al molde de la justicia de Dios. Yo le solté varios textos bíblicos. Vaya y léalos, no coma entero, léalos. ¿Aló? Vaya, estudie la palabra, entienda. Y recuerde que cuando nosotros como padre o como padres decidimos creerle a Dios, estamos llamando un depósito mayor sobre nuestros hijos, un depósito mayor sobre ellos. Amén. Así que, iglesia, quiero orar por todos ustedes para que venga un rompimiento. Yo declaro rompimiento. Yo me rehúso a no verlos avanzar. Pastor. ¿Por qué le ha dado tanto a la justicia? Porque me metí duro en intercesión con el Señor. Me puse a hablar mucho, a hablar de muchas cosas. Y el Señor me dijo: hay injusticia en el pueblo. Y cuando hay injusticia, hijo, los puedo dejar de entrar hasta aquí. No los puedo dejar pasar. Así que santifica el pueblo y llámalo a hacer algo diferente. Santifica el pueblo y llámalo a hacer algo diferente. ¿Estamos entendiendo? Por eso, uno de los niveles de injusticia es mentir, faltar a la verdad. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es una puerta. Y esta palabra tiene que ser para alguien. En una madrugada me metí, estaba meditando en mi espíritu y se me vino un nombre y comencé a orar. Y me dijo: para, hijo, para. ¿Por qué, Señor? Miente mucho. Y yo: oh, Señor. Y es ahí donde yo dije: ¿qué hacemos, Señor? Y el Señor me dijo: hay que establecer mi justicia, hijo. Hay que comenzar a moverse en mi justicia, hijo. Y fue cuando el Señor me dijo claritico: el molde es mi justicia. Y ustedes se tienen que moldear a ese molde, no el molde a ustedes. Así que predica, profetiza y suelta la palabra, hijo. Yo trabajo en los corazones. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Ahí donde usted estaba, a recibir en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, Rey de justicia, hoy venimos delante de tu trono eterno, Señor. Reconocemos, Señor, que en tu reino hay un molde de justicia que nos llama a alinearnos, Señor. Hoy, Señor, declaramos que no resistimos más tu proceso. El Señor ponía esto en mi espíritu. Me decía: hay pueblo, hay gente, hay mis hijos que están resistiendo al proceso, se están resistiendo al proceso. Así que ahí donde tú estás, dile al Señor: yo reconozco, Señor, que en tu reino hay un molde de justicia. Y yo, Señor, estoy llamado a alinearme a ese molde. Señor, hoy yo declaro que ya no me resistiré más a tu proceso, Señor. Señor, acomodamos nuestro corazón, acomoda nuestro corazón, acomoda nuestra carne y muéstranos tu espíritu. Muéstranos, Señor, tu espíritu. Padre, acomodamos nuestro corazón, nuestra carne, nuestro espíritu a tus diseños, Señor, a tu diseño, Señor. A tu diseño, Señor. Como Moisés, Señor, reconocemos que a veces hemos querido ejecutar tu propósito en nuestras propias fuerzas y ha brotado injusticia, Señor. Pero hoy decidimos rendirnos a tu molde, porque entendemos que no es mi justicia la que prevalece, sino tu justicia en mí, Señor, como dice Mateo 6:33, Señor.
Declaramos también que como profetas de este tiempo sabemos que tú esperas más de nosotros. Tu palabra y tu espíritu no fueron dados para excusarnos nuestra debilidad, Señor. Tu Santo Espíritu, tu palabra no nos fue dada, Señor, para que nosotros nos excusemos en nuestra debilidad, sino para llevarnos a la altura de tu propósito, Señor, como está en Juan 6, 16, 7 y 8, Señor. Hoy rechazamos todo conformismo espiritual y recibimos tu gracia para vivir a la medida de tu llamado. Padre, entendemos que el juicio no es castigo, sino justicia. Tú expones lo torcido para establecerlo, para enderezarlo, Señor. Tú expones lo que está torcido, Señor, para que se rompa, para que se alinee, para que se enderezca, Señor. Aunque las leyes humanas llamen bueno a lo malo, nosotros declaramos que vivimos bajo el gobierno mayor del reino, como dice Hechos 5:29, Señor. Cancelamos toda condenación, cancelamos toda conciencia cauterizada, cancelamos, Señor, ahora mismo, Señor, en el poder de tu palabra, cancelamos toda conciencia cauterizada y pedimos que tu Santo Espíritu despierte en nosotros un depósito fresco de tu justicia, como dice Timoteo 4:2, Señor. Señor, oramos por nuestras conciencias, Señor. Oramos por nuestra conciencia, Señor, por nuestro depósito de justicia. Que seamos como José, Señor, que dijo: ¿cómo pecaría yo contra Dios? No queremos vivir como hombres naturales que necesitan la ley para actuar correctamente, Señor, sino como hombres y mujeres espirituales que caminan conforme a tu justicia interna, Señor, que está en nosotros. Hoy declaramos, Señor, la herencia de justicia para nuestras generaciones, Señor. Si usted es padre, usted tiene que levantarse en esta mañana. Vamos, su iglesia, usted tiene que activarse para recibir. Usted tiene que decirle, si usted es el padre, dígale: hoy reclamo la herencia de justicia para nuestras generaciones. Que así como Abraham instituyó a Isaac, así como Loida y Eunice impartieron fe a Timoteo, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos reciban un depósito mayor de justicia. Profetizo que el enemigo no robará la justicia de nuestra descendencia. Padre, levantamos un clamor contra la injusticia dentro de la iglesia. Que no se repita en nuestros días el error de Elí, que toleró la iniquidad de sus hijos. Que los ministros, los líderes de este tiempo se levanten en santidad como ejemplo de justicia y no como tropiezo, Señor. Hoy abrazamos la revelación del libro de Romanos, manual de justicia del reino, que fue en Cristo, Señor. Que la fe en Cristo nos manda, Señor. Esta palabra tiene que tocar, Señor. Hoy abrazamos la revelación de este libro, Señor, de Romanos, que es un manual de justicia del reino. Que la fe en Cristo nos mantenga firmes y vivamos la realidad de que el justo por la fe vivirá. Declaramos que la justicia ya no es tolerable, Señor. Declaramos que la injusticia, Señor, ya no es tolerable, Señor. Ya no soportamos la injusticia, Padre Santo. Más bien, Señor, declaramos, profetizamos que la justicia va en aumento, Señor. Declaramos que la justicia ya no es teoría, Señor. Es práctica diaria en nuestras decisiones, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, Padre Santo. Señor, recibimos la mentalidad del Espíritu Santo después de Pentecostés. Ya no somos un pueblo frágil, Señor, incapaz de juzgar. Ahora somos hijos llenos del Espíritu de justicia. No seguimos al hombre de Nazaret, seguimos al Rey de la justicia, al Rey de justicia que viene con poder y gloria, como dice Apocalipsis 19:11, Señor. Hoy declaramos, hoy profetizamos que tu justicia gobierna sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra ciudad, sobre Granada, sobre el Meta, sobre Villavicencio, sobre nuestra nación, Señor. Que en cada área de influencia se manifieste el gobierno de Cristo. Y de esta manera, Señor, vamos a participar de tu Santa Cena, Señor. Vamos a participar de la Santa Cena de una manera digna. Ahora mismo, Padre Santo, declaramos, establecemos este tiempo, Señor. Yo declaro rompimiento en estas 8 áreas, Señor. Rompimiento, Padre Santo, en estos 8 puntos, Señor. Nos está llamando a justicia porque el botín es grande, Señor. Porque la recompensa es grande, Señor. No estamos jugando, Señor. Tú me ponías en mi espíritu en una madrugada, Señor. No están jugando, no están jugando, no están jugando, no están jugando. Padre, te damos gracias, Señor.
Porque yo declaro, decreto y establezco, Señor, que reclamamos el botín, reclamamos a doble porción, Padre Santo. Declaramos, Señor, que somos como ese ejército de Gedeón. Declaramos que somos como esos 300, Padre Santo, que estamos apercibidos para la guerra, Señor. Que nos preparamos en esta semana, Señor, en oración, Padre Santo, en guardarnos, en no abrir puertas, Padre Santo, para entrar en un tiempo poderoso y profético, Padre Santo. Que somos como esos 37 de David, Señor, que eran temerarios, Padre Santo, que eran temidos en medio de la batalla, Señor, en medio del campo de la batalla, Padre Santo. Así que declaramos en este momento, Señor, que nos santificamos con el poder de tu palabra, nos santificamos con el poder de tu carne, Señor, nos santificamos, Señor, con el poder de tu sangre. Así que coman ahora mismo, ahí levántese, levántese y coma del pan, coma de la carne de Cristo. Vamos. Gracias, Espíritu Santo. Asimismo, Señor, participamos, Señor, de tu sangre, Señor, haciendo uno contigo, Señor, habiendo renunciado a toda injusticia, Padre Santo, que hubiera en nosotros, Señor. Nos está llamando a desarrollar justicia, Padre Santo, a manifestar, a transformarnos en el molde de tu justicia, Señor. Gracias por llamar a tu casa, Señor. Gracias, Señor, por llamar tal vez a los más pequeños, Señor, pero tal vez son los más comprometidos, Señor. Gracias, Padre. Beban de la sangre y hágase en uno con el Señor. Ahí donde usted está, beba. Oh Espíritu Santo de Dios, ven y llena este lugar, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, desciende. Espíritu Santo de Dios, toca las vidas que están a través de las pantallas, Señor. Espíritu Santo, trae el convencimiento, el querer y el hacer. Espíritu Santo, la palabra fue soltada. Espíritu Santo, yo declaro que esta palabra no caerá en tierra que no sea fértil, sino que esta palabra, Señor, cae en tierra que es fértil para multiplicación, porque tú has abonado la tierra, Espíritu Santo. Espíritu Santo, toca a cada persona que está ahí conectada, Padre Santo, a cada persona que se va a conectar con esta prédica, Señor. Ahí donde ellos están, Espíritu Santo, tócalos. Llénalos de tu presencia, Espíritu Santo, ven, ve a las casas, ve a los lugares. Ve, Espíritu Santo, te lo pedimos, Espíritu Santo, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo. Toca las vidas. Tú eres el único que puede rearguir de pecado. Tú eres el único que puede rearguir de injusticia, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, declaramos que somos formados en el molde de la justicia, Señor. Somos formados en el molde de la justicia, Señor, del reino. Y de generación en generación tu justicia no faltará, Señor. Yo declaro, Señor, que sobre Diego Alejandro Ríos, Señor, primero con el nombre primogénito, el cual me diste, Señor, yo lo bendigo. Bendigo también a la primogénita varona, Sara Sofía Ríos Díaz, Señor. Que en ellos no faltará, Señor, la justicia, Señor. Que en sus hijos no faltará la justicia, Señor. Pero asimismo suelto sobre cada hijo y sobre cada padre que esté hoy en esta mañana conectado, que haya recibido esta palabra. Declaro que la justicia sobre tu casa no faltará. Que caminarás porque el Señor te ha llamado en esta mañana a moldearte, a entrar en el molde de la justicia de Dios, para que cosas mayores se suelten, para que cosas mayores se rompan. Ya no podemos estar jugando. Es tiempo donde Dios está llamando a los Gedeones. Es el tiempo que Dios está llamando a la justicia. Y cuando Dios está llamando al pueblo a alinearse a la justicia del reino, es porque viene ese juicio. Pero el juicio no es para maldad, el juicio no es para destruir, el juicio es para alineamiento. El juicio es para que venga el alineamiento, para que los hijos que están alineados reciban al 30, al 60 y al 100 por uno.
Así lo soltamos, Señor, así lo profetizamos, Padre Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor. Hoy bendigo lo que entregaste. Hoy bendigo el fruto del vientre de las madres. Hoy bendigo el fruto del vientre de la esposa que me diste, Señor. Hoy bendigo porque ellos fueron hijos, Padre Santo, para justicia, hijos para establecer justicia, hijos que son para bendición, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu misericordia, Señor. Por encontrarme, Señor. Gracias, Señor. Por no quedarme en la terquedad, Señor. Pobre de mí, Señor, si me hubiera quedado allí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Gracias por ese amén. Yo doy amén. Yo digo, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Así que todos los que están ahí conectados, colóquele un amén, escríbale ahí un amén. Colóquele, dígale amén. Así que quiero declarar y establecer esa palabra. Dios nos está llamando porque se van a soltar cosas grandes. Amén. Por eso hay que caminar en ese molde. Ahí le van a salir unos anuncios. Si usted desea bendecir esta casa y está fuera del país, lo puede hacer comunicándose vía WhatsApp más 53 310 más 57 310 más 57 320. Amén. Vía WhatsApp le daremos las indicaciones para que lo haga por Western Junior. Si está dentro de Colombia y desea bendecir esta casa, lo puede hacer con las cuentas Nequi. Amén. Así que los bendigo a todos los que están ahí conectados. Shalom, shalom para todos los que están ahí.